Es una reliquia para los tumbaqueños y aquí de la zona. eh, Entonces, ya es un recuerdo antiguo que donde todo mundo hospedó aquí. Y esta casa, desde cuando ha sido casa, se ha sabido llamar la Villa Vega. Por Entonces, eso y se llama el barrio. sigue siendo la Villa Vega y por eso es el barrio La Villa Vega. Bueno, en vista de que, bueno, no puedo darles tanta información porque yo, a buena cuenta, soy la última de los hijos de mi papá. Entonces, medio que me han conversado es lo que yo sé. Entonces, aquí, esta casa es de años atrás, ¿no? Que cuando mis abuelitos ya han realizado su hogar, todo eso, ya habían tenido la casa. Entonces, pues, no puedo decirles cuántos años hayan sido aquí los señores de Tumbaco, que hayan sabido llevar el correo desde Quito hasta el Misahuallí. Entonces, en medio de todos ellos ha estado mi papá. Mi papá llamaba Ramón Vega. Mi abuelito, José Vega, que le decían en ese entonces el Sambo José, era conocido por Sambo José. Claro, este sitio, como justamente es la Y, tanto para el lado de Itulcachi, que venían los comerciantes de Pinta, Sangolquín, bueno, más de los páramos de por arriba. Y esta otra vía era la Francisco de Orellana, que ahora se llama Rosa Zárate. Entonces, la Francisco de Orellana venía desde Quito, sin duda terminaba en Pifo, creo yo, ¿no? Hasta cuando ya hubo el carretero que por el camino, por el puente viejo de aquí del Chiche. Era un puente bellísimo que ahí sí se veía a los choferes, de veras choferes, que tenían que dar retro, uy, era terrible la vía. Esta casa era parada para los arrieros. A buenas cuentas, por el buen corazón de mis abuelitos, esto era la parada tanto del oriente como los que se iban al oriente, los que venían y los que se iban. Entonces aquí les daba la posada, como era la casa conocida de todos, entonces era, digamos, el lugar de encuentro para todos. Porque nosotros en la realidad, mis padres fueron los primeros colonos del Valle del Quijos. Entonces, ¿quiénes fueron a hacer tierra? Claro, papá conocía por cuanto él como arrieros hasta el Misahuallí, entonces, y ahí fueron uno de los primeros colonos para allá hacer tierra. Yo lo sabe cómo fue el camino, porque desde aquí a pie hasta el valle, chusicas, pobres, a lo menos la gente indígena del oriente, que venían con cargados sus alimentos, todo eso, pobrecitos en la Virgen, después se quedaban riendo. Claro, nosotros como fuimos nacidos en el Valle del Quijos, entonces poca información podemos dar, pero a lo que nos han conversado, pues esta es la información que era. Lo que sí yo me acuerdo que aquí los comerciantes que venían trayendo para llevar a Quito, bueno, los de aquí del sector, aquí era el paradero de ellos, que con sus burritos, con sus mulitas venían con los productos. Aquí era la casa de todos. Yo me acuerdo que hacían las mulitas, llevaban unos tanques así, de que habría sido, ¿no? Y decían que se iban al Misahuallí. Entonces era una ruta tan pesada, de lo que yo me acuerdo, pues, cuando, digamos, hace unos 60 y pico de años, porque yo ya pasé de los 70. Entonces, mis padres no nos traían a nosotros porque era difícil. Y claro, ahí en el valle
producía la naranjilla. ¿Y qué naranjilla? El tomate de árbol. Entonces, estos mulares traían unos costalones. Ahora no, ya ni existen esos costales de cabuya, eran unos cuadrados grandototes, y eso cargaban las mulas, dos, uno costado, otro costado. Y ahí cuando nos traían a Nanca, como años viejos sabíamos venir. O sea que ya nos bajaban de la mula, íbamos revolcando, porque no teníamos estabilidad, porque a donde nosotros vivíamos en Baeza era caliente. Ya para acá, Cuyuja, Papachacta, ya era pues frísimo. ¿Cómo se vestían los arrieros? ¿Qué usaban así para hacer? En ese entonces, los pobrecitos, ¿cómo es? Andaban en alpargatas. De ahí había esos zapatos que le llamaban los pichurcas. Eran unos zapatos de cuero, bien duros, ¿no? Y de ahí a la final yo ya estuve en la escuela cuando recién salieron las botas de caucho. Entonces ahí sí ya fue una salvación, porque ya se cubrían pues pobres hombres. Pero hasta cuando yo me acuerdo, el camino era Zapapayacta y se andaba en camiones. Recogían la carga y los que veníamos acá a la ciudad, veníamos ahí, ahí en el cajón. Sí, claro, el poncho, ¿cómo es el? Bueno, ponchos no de lana, y encima el poncho de caucho, que era como capucha, todo eso. El zamarro que le llamábamos era de caucho. Bueno, ya con el tiempo ya vino ya superándose la cosa, porque de ahí, ¿cómo habría sido? Porque a lo menos en pleno invierno ese oriente sí, hasta ahora. Cuando cae el invierno, cae día de veras, que a lo menos esos ríos tan pequeños que son, pues, en especial Catuntinajua, que se le llama hasta ahora, era un pequeño, pero cuando crecía, ya se llevaba mulas, se llevaba personas, y se fueron bastantísima gente. Pero le diré que antes era el cultivo la naranjilla, el morochillo, el tomate. La producción de naranjilla era fantástica, ¿sí? Aunque sea en el monte, ahí había unas naranjillotas, era una cosa maravillosa. Y de ahí, a tiempo que ya pasó el oleoducto, todo eso, hubo un terrible invierno. Creo que, en mi parecer, fue como algo que se contaminó y se acabó la naranjilla. Los que cultivaban ya siguieron cultivando, ya no produjo, ya entraron químicos, y si no era con fumigación, se acabó. Bueno, y finalmente, ¿de qué material es la casa? Bueno, cuando ya venimos nosotros acá con mi esposo, ya venimos a vivir aquí. Nosotros vivíamos en Pifa porque él era de Pifa. Entonces ya, como ya falleció mi abuelito hace unos 2, 3 años antes de mi papi, como esto era de mi papi, mi abuelito vivía aquí. Entonces ya falleció mi papi, nos dividimos el terreno, todo eso, y quedó la casa para mí. Así que ahí ya refaccionamos medio por adentro. Ya claro, la casa es de adobe, muchísimo. Entonces el piso era igual, no era pues, digamos, no era era de barro, mejor dicho. El piso era de barro, que es antigua, ¿no? Entonces el techo, claro, de teja, y que hasta ahora partes existe todavía la cubierta de carrizo. Entonces que hay botado barro, que hasta ahora existe. Y ahí pues ya con el tiempo, bueno, pero sí queda casa colonial queda, porque si no ya me hubieran derrocado hace fu. Bueno, se le ha refaccionado algo, pero el modelo, todo eso sigue siendo el mismo.
Ahorita es un departamento de mi hija y aquí la tiendita. Esta casa, claro, es un recuerdo. Y yo, por cierto, yo no le votaría, porque una vez que le vote ya me toca poner la línea de fábrica, una. Y otra que ya el historial de esta casa ya se acaba. Entonces eso debería permanecer hasta, bueno, no sé, ¿no? Si Dios ahí ya me lleva, mis hijos quedarán, qué ideas tendrán, eso sí ya no puedo, no puedo saber. Pero mientras usted vive, la Mientras, casa seguirá. mientras yo viva, si Dios permite, le hago cambiar de cubierta, entonces ahí sí ya queda la casa permanente. Entonces esa es mi idea, ¿no? Pero de ahí los que vendrán, ¿qué será? ¿Qué pasará?